Vamos a aprender a trabajar con todo el módulo de contenido dentro de el diseñador de landing pages en Clientify. El módulo de contenido es el primero que vemos aquí a la derecha, que contiene cada una de estas opciones. Bien, estas opciones son las que te permiten ir arrastrando y soltando elementos dentro de lo que sería este espacio de trabajo, este Canva. Por ejemplo, si yo quiero insertar un texto, un encabezado, puedo tomar directamente este elemento, arrastrarlo, ya lo puedo ver aquí, y editarlo según yo quiera hacerlo. Por ejemplo, encabezado. Funciona exactamente igual para cualquier elemento, es decir, puedo tomar el elemento y simplemente arrastrarlo y soltarlo donde yo quiera usarlo. Bien. Con esta funcionalidad voy a ir construyendo mi landing page visualmente. La primera opción que tenemos disponible se llama columnas. Esto nos permite insertar columnas dentro de un mismo bloque. Tenemos, por ejemplo, este primer bloque que se ve aquí, que está compuesto por todo este fondo. Tenemos un segundo bloque aquí, un tercer bloque aquí, un cuarto bloque. Entonces, la landing page está primero compuesta por bloques y luego podemos ir insertando dentro de esos bloques estos elementos. Yo podría insertar, por ejemplo, aquí mismo una columna, si lo hago de esta manera, y puedo seleccionar el número de columnas que me interesa agregar. Por defecto tengo una, pero puedo poner 2, 3, 4, ¿sí? O puedo poner columnas dispares. En el caso, por ejemplo, de que seleccione 2, voy a ver cómo inmediatamente tengo dos contenedores a los que yo puedo agregar información. Bien, para agregar información o contenido lo voy a hacer exactamente igual que como hago todo lo demás. Lo puedo arrastrar o bien puedo venirme aquí al contenido y seleccionar la parte de agregar contenido que me va a llevar nuevamente aquí. Entonces, aquí yo podría trabajar, por ejemplo, poniendo una imagen en esta columna y una imagen en esta columna. Bien, de esta manera ya tendría mis opciones separadas. Bien. Las propiedades de esta columna pueden ser editadas siempre de forma individual. Si yo selecciono, por ejemplo, en este caso mi fila, que son las dos columnas, puedo ver que aquí debajo tengo las propiedades de la columna. Y tengo columna 1 y tengo columna 2. Y aquí tengo opciones como el color de fondo, el relleno, el borde redondeado y las propiedades de la fila en general. Por ejemplo, la fila hace referencia a todo este espacio que yo tengo en donde están las dos columnas. Por lo tanto, si yo cambiase, por ejemplo, el color de fondo de la fila, cambiaría todo lo que se ve aquí. Bien, de esta manera. Pero yo podría cambiar, por ejemplo, solo el color de fondo de mi primer columna. Entonces podría seleccionar columna 1, cambiar fondo y cambio solamente el fondo de la primera columna. Puedo ir haciendo las modificaciones que necesite de esta manera, tanto en la columna número 1 como en la columna número 2. La opción de relleno me permite agregar espacio, por ejemplo, entre los elementos y mi columna. Bien, entonces puedo ir, en este caso, agregando relleno, ¿sí? Y sumo, por ejemplo, en este caso, 30 píxeles de cada lado a cada uno de los bordes de mis elementos. Bien, solamente para el caso de la columna 1, por ejemplo. Entonces puedo ir trabajando directamente con todas las características de mis elementos dentro de la columna 1 y la columna 2. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, a la fila que estoy viendo aquí una imagen de fondo, también podría hacerlo yéndome a la opción de imagen de fondo, subiendo una imagen o insertando una URL de imagen si es que la tuviera en otro lado. Bien. La última opción, que hay una opción visible aquí debajo, es que yo puedo ocultar, por ejemplo, la versión en escritorio para que en el escritorio
o en mi ordenador no vea o no pueda ver estas columnas y sí la vea en móvil, por ejemplo. Bien, en este caso no es necesario. El siguiente elemento que vamos a ver es el botón. Los botones son sencillamente los elementos que nos permiten agregar estos accionables. Y los botones se caracterizan por tener un texto, un llamado a la acción. En este caso, por ejemplo, sería pincha aquí. Bien, este sería el texto. Y aquí podría yo configurar la URL objetivo, es decir, a dónde va a ir este botón una vez que la persona haga clic. Muy sencillamente pegaría, por ejemplo, en este caso, clientify.com. Pegaría de la siguiente manera la URL y podría poner si esta URL se abre en la misma pestaña o en una nueva pestaña. Y por supuesto puedo personalizar las opciones de los botones de la misma manera. Qué color tiene el texto, qué color tiene el fondo, qué color tiene el efecto hover en el fondo, que quiere decir cuando yo paso de esta manera mi ratón sobre el botón, qué efecto o a qué color se va a cambiar. Y también puedo modificar, en este caso, la anchura de este botón. La anchura viene por defecto con cierto tamaño. Si yo lo cambio, puedo utilizar de esta manera una medida totalmente personalizada. Bien, entonces lo puedo hacer de esta manera. También puedo trabajar con las alineaciones, con el espaciado mismo, relleno, margen y el estilo de borde. Por ejemplo, si yo quisiera que este botón tuviera un borde más redondeado de todos lados, podría hacer así, aumentarle los bordes redondeados y tendría un estilo de botón un poco más distinto con bordes menos fuertes. Bien. El siguiente elemento es un divisor. Un divisor se utiliza simplemente para dividir justamente cierto contenido. Una vez que yo lo utilizo, puedo modificar, por ejemplo, el ancho del mismo y puedo utilizar variantes como el tipo de color, la alineación y los de siempre que tienen que ver con el relleno, ¿no? General, el relleno de margen o el estilo de borde, por ejemplo. El siguiente elemento es un elemento importante, la landing page, que es el formulario. Siempre vas a encontrarlo en estos modelos insertados previamente, así como en este caso. Vamos a insertar de todas maneras uno desde cero ahora, eliminando este, e insertando el formulario. Bien, arrastramos y soltamos. Una vez que hemos insertado, hacemos clic en él y aquí podremos crear nuestro formulario. Bien, es realmente muy sencillo. Vemos que por defecto hay solamente un campo de email y un botón de submit para enviar el formulario. Nosotros podemos ir agregando los campos que necesitemos, haciendo clic aquí en añadir nuevo campo. Por ejemplo, nombre completo, teléfono, y podemos añadir lógicamente campos personalizados que hayamos creado previamente. Por ejemplo, si estamos trabajando con ciertas propiedades o ciertos campos personalizados, seguramente nos interese tener quizá un desplegable, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un campo desplegable, aquí en donde la persona podría seleccionar, digamos, más de una opción. O mejor dicho, una opción dentro de varias opciones que nosotros estamos dándoles por defecto. Podemos, de la misma manera en que hacemos en todos lados, organizar todo lo que son las opciones de borde, bordes redondeados, rellenos, los colores de fondo, el color de texto, el tamaño de la fuente, siempre haciendo clic en mostrar más opciones. Bien. En la parte de maquetación podemos definir cuál es la anchura de este formulario que por defecto ocupa toda la página, pero podemos hacerlo lógicamente más pequeño. Y podemos alinear este formulario utilizando estas opciones de aquí debajo. A la izquierda, a la derecha, al centro o justificado. También podemos definir cuál es el espacio entre los campos.
si queremos que sea más o menos. El tamaño de la fuente, el color de la fuente, las alineaciones de la misma también. Y si bajamos un poco más, encontraremos la personalización del botón de Submit, que en este caso podría ser, por ejemplo, realiza tu consulta. Bien, o resérvalo ahora. Y hemos cambiado ya aquí el Call to Action. Bien. El resto de opciones también hace referencia a todo lo que tiene que ver con la parte estética. El hecho de tener campos desplegables en el formulario luego nos permitirá trabajar con las redirecciones dinámicas en un paso más avanzado. El próximo elemento que podemos agregar son los encabezados, que tienen que ver con este formato. Los encabezados sencillamente son títulos en donde nosotros vamos a poder agregarlo de esta manera, darles el formato que querramos, por ejemplo H1 o H2 en el formato de título, agregarlo, mi título, por ejemplo, mi título personalizado, y luego también trabajar con, por ejemplo, el tamaño de la fuente para hacerlo más grande o más chico, la alineación, el color, la altura de línea, tal cual como trabajamos un título o un texto. El siguiente elemento se llama HTML y este elemento es importante para poder insertar materiales que vengan desde otro sitio web. Si nosotros queremos insertar, por ejemplo, un video personalizado, no usando esta opción, o un script que muestre algo que venga de otro sitio web, lo podemos hacer utilizando este formato HTML. Para utilizarlo simplemente lo agregas, vas a ver que por defecto dice Hello World, pero debes clicar sobre esta palabra y aquí vas a tener el editor de código en donde simplemente vas a copiar y a pegar el código con el cual vayas a trabajar. Debes borrar este que ves por defecto y agregar aquí mismo el código que quieras agregar. Un ejemplo de código bastante frecuente es utilizar, por ejemplo, videos de YouTube o Vimeo, en donde tenemos este tipo de código, embed. Copiamos este código y lo pegamos en la parte de HTML. Bien, y en este momento vemos cómo se inserta en este caso, bien, el código HTML. Toda la configuración que se haga sobre un HTML, por ejemplo, si queremos central, contenido y demás, debe hacerse siempre a nivel de código. Bien, es decir que siempre debes trabajarlo aquí, así que debes tener cierto conocimiento previo si quieres utilizarlo de esta manera. El siguiente elemento es una imagen. Es sencillamente esto que estamos viendo aquí, en donde podemos insertar imágenes dentro de nuestro formulario de nuestra landing page. Simplemente agregamos una imagen y cuando estamos aquí tenemos la posibilidad de subirla directamente. Seleccionamos subir imagen y seleccionamos dentro de nuestro sitio web una imagen determinada. Por defecto esta imagen se va a subir con anchura automática y alineada al centro. Esto lo podemos configurar lógicamente como nosotros más nos guste. Una vez que se ha subido nuestra imagen, bien, podemos dejarla así o bien hacerla más pequeña y trabajar aquí los atributos como el texto alternativo también para mejorar el posicionamiento SEO. Esta imagen también puede ser accionable, es decir, que puede tener una URL asociada y puedo llevarla si quiero a otra URL, por ejemplo, usando aquí esta opción y esta imagen en este momento se volvería clicable y yo podría usarla quizá como una vía más para conseguir una dirección a un sitio en el cual me esté interesado en llevar el tráfico. El próximo elemento se llama menú. El elemento menú es sencillamente un elemento que nos va a permitir a nosotros, de esta manera, insertar una serie de opciones. Cuando ponemos un menú, podemos agregar elementos de un menú aquí, haciendo clic sencillamente en este botón y agregando pequeños textos que se ven aquí arriba. Bien, aquí cada texto es un enlace. Entonces, si agregamos varios, bien,
Ahora vamos a cambiarle el color. Color de texto, vamos a pasarlo a blanco. Si agregamos varios, fíjense que tenemos distintos enlaces que van a ir a distintas URL. Vamos a tener que ir configurando una URL para cada uno en este caso. Bien, así. Y luego, por supuesto, los colores. El color del enlace, que es el que tiene ahora. ¿Cuál es el color del enlace? Lo vamos a poner en este. Y cuál es el color del texto en sí. Bien. El siguiente elemento son las redes sociales. Las redes sociales es un elemento que nos permite simplemente agregar una instancia de botones sociales. Entonces, para agregarlo, vamos a arrastrar de nuevo nuestro elemento. Por defecto ya tenemos aquí, por ejemplo, Facebook, Twitter y LinkedIn. Y aquí podemos seleccionar las opciones que tenemos, el tipo de icono que vamos a trabajar, por ejemplo, si es un círculo, círculo negro, círculo blanco, etcétera. Y vamos a ir viendo cómo se va configurando aquí debajo. Si queremos agregar una red social, simplemente la seleccionamos y agregamos aquí la URL. Lo mismo para la siguiente, por ejemplo, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y todas las que necesitemos, agregando lógicamente la URL personalizada del perfil de nuestra empresa. Bien, y nos va a quedar ya nuestra barra de redes sociales. El siguiente elemento bastante común que vamos a utilizar es el llamado texto. El texto, lógicamente, es la posibilidad de poner textos descriptivos como este que estamos viendo aquí. Simplemente arrastramos y aquí tenemos el nuevo bloque de texto que vamos a poder cambiar. Este texto lo podemos cambiar directamente desde el editor. Es decir, vamos a ir escribiendo todo lo que necesitemos de esta manera. Bien. En el mismo editor podemos seleccionar la orientación, si queremos que esté centrado, si queremos que esté justificado a la derecha, seleccionar lógicamente cuestiones que tengan que ver con el formato, la altura, el color, los enlaces, etc. Y sobre el mismo texto podemos ir seleccionando o trabajando con las opciones que vemos aquí arriba. Por ejemplo, si quiero quizá seleccionar una parte del texto, como lo estoy haciendo aquí. Si quiero que una parte del texto tenga un enlace, como lo estoy haciendo aquí, en donde voy a utilizar la URL y lo voy a guardar. Bien, lo voy a personalizar tal cual como estoy acostumbrado a trabajar con un texto. El siguiente elemento dentro del contenido es un temporizador. Este elemento es muy útil para lo que son, por ejemplo, promociones de un tiempo determinado, ¿no? Que se tienen que llevar en un tiempo determinado. Entonces puedo agregar un temporizador, por ejemplo aquí, si se tratase de una promoción que tiene un tiempo de vida determinado. Y aquí voy a poder configurar todo lo que necesite. Lo primero, el tiempo final, es decir, cuándo llega a su límite este countdown, la zona horaria y el idioma. Y luego voy a poder trabajar con todo lo que es, digamos, la personalización de este bloque. Trabajando, por ejemplo, con el color del fondo, el color de los dígitos, el color de las etiquetas. Y lógicamente voy a poder cambiar a mi voluntad cada uno de los tamaños de la fuente, de los dígitos, del tamaño de lo que son las etiquetas descriptivas también. Bien, entonces luego de insertado le damos el formato que nosotros querramos utilizar y lo dejamos configurado estéticamente. Y el último elemento es el video. Bien, el video que lo tenemos insertado aquí debajo, lo vamos a quitar para insertar uno de vuelta, es simplemente arrastrar y soltar, clicamos sobre el elemento y tenemos la posibilidad de agregar la URL del video. Muy sencillo. Podemos utilizar, en este caso que estábamos viendo, por ejemplo, un video de Vimeo o más comúnmente un video de YouTube. Simplemente insertaremos aquí la URL del video y al momento que hagamos esto,
nuestro video ya está disponible con su vista previa, su preview. Aquí podemos configurar, por ejemplo, el contenedor, como veíamos anteriormente, para darle más espacio, ¿bien? Y para ponerle un relleno. De esta manera, hemos repasado todos los elementos del módulo de contenido de nuestra landing page, todos aquellos que nos van a permitir trabajar con la personalización al 100% de nuestra landing page en Clientify.